tan cerca del Señor Jesucristo, allí colgado, hermanos, un brazo, quizás 2 brazos de lejos, y tan cerca del Señor, y el Señor tan listo para perdonarle. ¿Cómo se perdió aquel hombre? ¿Cómo se fue a perder? Y podemos hacernos la pregunta, ¿verdad? En nuestros días miramos tantas gentes, jóvenes, señoritas, hombres y mujeres, ¿verdad? Que se les habla y se les habla, hermanos, y el Señor Jesucristo está tan listo en este día como estaba en aquel día para perdonar. Y los vemos que se pierden muriendo en el pecado. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Se mueren en el pecado. Buena pregunta, hermano. Aleluya. Toda persona que muere en el pecado lo hace por las mismas razones. Las mismas razones. La muerte viene, hermanos, por la incredulidad en Cristo Jesús. Amén. Porque no creen en Cristo Jesús. El malhechor aquí lo podemos oír, hermanos, que le decía al Señor Jesucristo: si tú eres el Cristo. Y en su mente seguro que decía: pero no lo eres. Si no, no lo hubiera puesto por cuestión, ¿verdad? ¡Aleluya! Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Amén. Hermanos, la incredulidad niega la más profunda necesidad que tiene el hombre. Amén. Podemos ver en este hombre, ¿verdad?, que él lo que quería es que el Señor salvara su vida sin darle ninguna importancia a su alma, ni se sentía mal por los pecados que había cometido. Él nomás lo que quería era que el Señor salvara su vida. Si tú eres el Cristo. Oiga, hermanos, yo creo que debería de haberle costado bastante, ¿verdad? Porque en aquellos días, hermanos, la palabra Cristo para un judío era mucho más que la palabra es para yo y para usted en nuestros días. Porque para los judíos de aquel día, la palabra Cristo en griego es lo mismo que Mesías en hebreo. Amén. Amén. Entonces lo que estaba diciendo aquel malhechor es: yo no creo que eres el Mesías que esperábamos y no puedes salvar a nadie. No quería creer. Moría en su pecado. Aleluya. Y quizás, ¿verdad?, en esta noche usted diga: pero yo nunca diría eso. Yo nunca le diría eso al Señor. Pues quizás, ¿verdad?, hay muchos que no lo dijimos, hermano, con nuestra boca, con palabras, pero en una manera más persuasiva lo decimos con nuestras acciones, con la manera que nos portamos. Amén. Amén. Negamos que el Señor es el Mesías esperado. Negamos que el Señor es el Rey de Reyes y Señor de Señores. En la manera que nos portamos. Y hasta que la persona decida, hermanos, que Él es el Rey de Reyes, que Él es el que tiene poder para salvar, Dios toma su respuesta como incredulidad. Amén. Si no cree en el Señor Jesucristo, la persona muere en su pecado. Muchos, hermanos, mueren en pecado porque no tienen respeto a Dios. Aleluya. Y en nuestros días está peor la cosa. Vamos de mal en peor, ¿verdad?, cuando se trata de respeto a Dios. Yo recuerdo cuando yo era pequeño, hermanos, en la escuela pública, ¿verdad? Lo primero que hacíamos en la mañana, vinían y sacaban a 2 niños, un niño y a una niña de la clase, y se los llevaban para la oficina, los ponían por el micrófono para que todos los cuartos oyeran. Uno nos llevaba en oración y el otro nos llevaba en el Pledge of Allegiance. Amén. Amén. Pero fueron sacando a Dios de la iglesia. Lo fueron sacando de las escuelas. Lo fueron sacando de las oficinas. Ahorita en Avelina, hermanos, quieren sortear a la ciudad porque una oficina de la ciudad, las muchachas que trabajaban allí tenían unas cruces en sus mesas y un letrero, ¿verdad?, que decía: en Dios confiamos, y ahora lo quieren sortear. Quieren sacar a Dios de todo. Amén. Miramos toda la mortandad que hay en las escuelas, en nuestras juventudes. Llegan otros, ¿verdad?, que con carabinas automáticas y matan, hermanos, y a montón de niños y de jóvenes. Y nos preguntamos: ¿qué está pasando?
y el gobierno, ¿qué vamos a hacer para ponerle alto a eso? Si no hubieran sacado a Dios de esas escuelas, esto no estuviera sucediendo. Pero lo sacaron y ahora por eso estamos Es sufriendo. cierto, sí, Señor, aleluya. La persona muere en pecado, hermanos, cuando no hay respeto para Dios. Amén. Dice la palabra ahí que uno de los malhechores, hermanos, él le injuriaba al Señor, es decir, usaba lenguaje abusivo contra Cristo cuando le hablaba, como que estaba enojado con él. Y también otra vez, ¿verdad? Dijimos, pero yo respeto al Señor Jesucristo, yo lo respeto, yo no le hablaría así, ¿no? El Señor Jesucristo nos pide que te arrepientas nomás, arrepiéntete, ten fe en mí, yo me encargaré de lo demás. Y no queremos hacer eso, hermano. Y lo dije, yo respeto al Señor. Muchos hay que dicen, yo lo respeto, pero por sus acciones no enseñan que respetan al Señor. Amén. Es cierto, sí, Señor. No creen que es lo suficiente para ser su Salvador personal. Amén. Háblanos, Señor Santo. La muerte en el Aleluya. pecado, hermanos, viene como un juicio propio. Yes. Porque dice la palabra del Señor por ahí en Romanos 6:23, me parece que es. Dice la palabra del Señor, porque la paga del pecado Amén. es muerte. Amén. Es un castigo justo para el pecado. Uno de los malhechores le decía al otro, ¿verdad? Oye, tú no te sientes mal, que mira, nosotros estamos sufriendo por lo que hemos hecho. Es justo que nos castiguen. Ellos no tenían razón para quejarse. Él sabía por lo menos que había hecho mal y que lo iban a matar. Él conocía. Aleluya. Praise the Lord. Amén. Bendícenos, Señor Santo. Aleluya. Simplemente la ley de la justicia que se estaba llevando a cabo con los dos malhechores. Ellos eligieron morir como robones, como malhechores. Cuando la persona elige vivir en pecado, elige también morir en pecado. Amén, Señor. Porque la paga del pecado es muerte. Amén. El resultado, hermanos, es inevitable. La palabra del Señor nos dice, no seáis engañados. Amén. Dios no será burlado. Lo que el hombre siembra, eso también segará. I want to tell you right now, if you don't know the Lord Jesus Christ, let me tell you, don't be deceived, my brother. God cannot be mocked. For whatsoever a man soweth, that also shall he reap. Amen. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias. Praise the Lord. Amen. Esa primer cruz, hermanos, nos habla de la muerte en pecado. Señor, aleluya. La segunda cruz nos habla de la muerte al pecado. En la segunda cruz, hermanos, en aquel día se encontraba un hombre que se arrepintió. Sí, hermano. Aleluya. Él sí se arrepintió. La muerte al pecado, que quizás dirá usted, pero ¿cómo, verdad? ¿Cómo muere uno al pecado? ¿Cómo es la persona salvada? ¿Cómo es la persona perdonada? La muerte en el pecado o al pecado, la muerte al pecado viene cuando hay un conocimiento Amén. de culpabilidad Bendito personal. Dios. When you Aleluya. acknowledge that there is a guilt, a personal guilt Amen, amen. Yes. You're on the road. to dying to sin. This cross is, if I didn't say it in English at first, one cross tells us about death in sin, one talks to us about death to sin, and the other one about death for sin. Amen. Thank you, Lord. Gracias, Señor Aleluya. Santo. Casi que la mayoría del tiempo, hermanos, al mirar cómo un hombre vive, ¿verdad? O cómo un hombre murió, podemos saber cómo vivió también. Es cierto, hermano. Nos damos cuenta. Gloria a Dios. Y yo creo que este segundo hombre, ¿verdad? Quizás había visto al Señor Jesucristo en algún tiempo antes y quizás no lo había visto nunca. Pero una cosa sí sabía él, hermanos. Él sabía
que había cometido errores, que él había pecado y que se encontraba en una situación terrible. Y también se dio cuenta, hermanos, y sabía de todo corazón. No entendía todas las cosas, hermanos. Es primera vez que le está hablando ahí con el Señor Jesucristo. Muchas cosas no entendía, pero una cosa sí entendía: que él había pecado y que el Señor Jesucristo le podía ayudar, lo podía sacar de esa terrible situación en la que se encontraba. Señor, aleluya. Gracias, Señor. Allí es cuando viene la muerte al pecado. Amén. Yes. La muerte al pecado. Bendito es tu nombre. Cuando la persona cree, hermanos, en el Señor Jesucristo, le acepta al Señor por lo que el Señor dice que Él es. ¿Qué es lo que dice el Señor en la palabra del Señor? ¿Verdad? Dice Jesucristo: yo y el Padre somos uno. Amén. La fe cree eso. Cuando el Señor Jesucristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie más viene al Padre, Es o cierto, nadie viene al Padre si no es por mí. Aleluya. La fe cree eso. Amén. Y cuando hay fe en la persona y empieza a creer en el Señor Jesucristo, viene la muerte al pecado. You Aleluya. die to sin when you start believing in Christ. Amén. Gloria a Dios. La muerte al pecado viene, hermanos, también cuando la persona se rinde a Cristo. Sí, Señor, aleluya. Cuando se rinde. Dijo el malhechor, hermanos, le dijo al Señor Jesucristo: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Sí, aleluya. Amén. Eso era una confesión de fe. Amén. Aquel hombre, ¿verdad?, había oído cosas, pero hasta ahorita él no se había arrepentido. Pero en este momento, en el arrepentimiento, él se dio cuenta que el Señor Jesucristo iba a venir en su reino. Y él le dijo: Señor, acuérdate de mí Señor, cuando vengas en tu reino. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Demostrando Gracias, Señor. su fe. Sí, Señor. Sí, Gracias, Señor Santo. Gracias. Gracias. Gracias, mi Dios. Aleluya. Gracias, Señor. La tercera cruz nos habla de la muerte por el pecado. Amén. Gracias. Un hombre murió en pecado, el otro murió al pecado. Pero nomás nuestro Señor Jesucristo murió por el Gloria a tu pecado. nombre, Señor, aleluya. Y fíjese que la muerte de nuestro Señor Jesucristo es la más inexplicable para mí. Amén. Aleluya. No puedo entender, hermanos, como un hombre sin mancha y sin pecado, un hombre justo, pudiera morir por el pecado. Amén, yes, Se me hace aleluya. difícil comprender eso. Aleluya. Yo puedo entender como un hombre muere en pecado, porque si la justicia fuera servida, hermano y hermana, yo hubiera muerto en mi pecado. Y puedo comprender también cómo la persona muere al pecado, porque por la gracia de Dios vivo esa experiencia. Amén. Aleluya. Sí, Señor, aleluya. Pero nunca acabaré de entender cómo un hombre perfecto muriera como un criminal común Así es. por el pecado. Señor, aleluya. Gracias, Señor. Hermanos, yo creo, ¿verdad?, que Gracias, Señor. si se me fuera puesta, ¿verdad?, presión a que contestara por qué murió este hombre justo por el pecado, yo creo que tendría que decir, hermanos, que el Señor murió por el pecado porque no había otra manera. Aleluya. That's right. No había otra manera. La noche antes de que muriera el Señor Jesucristo, lo oíamos orar al Padre. Sí, Y está Señor, orando y aleluya. le dice al Señor: Padre, si tú quieres, Amén, sí, Señor. haz que esta copa pase de mí. Aleluya.
Él no quería morir, hermanos, Aleluya. pero le decía al Padre, que se haga tu voluntad, Padre, y no la mía. Amén, sí, Señor. Lo que estaba diciendo en su oración el Señor Jesucristo en aquella noche, hermanos, es: Padre, si hay otra manera de que podamos salvar a esta gente sin que yo muera, úsala, Padre. Aleluya. Aleluya, Señor. Aleluya. Pero no hay No hay otra manera. Aleluya. En el libro de los Hechos, capítulo 4 y versículo 12, dice la palabra del Señor: porque no hay otro nombre Dado a los hombres. bajo el cielo y dado a los hombres Aleluya. por el cual debemos ser salvos. Amén. Acts 4:12 says, there is not another name under heaven and given among men by which we must be saved. Amén. Cristo murió por el pecado porque no había otra manera. Aleluya. Gracias, Señor Santo. Gracias. Maravilloso. No había manera, hermanos, de que Dios fuera justo y que fuera misericordioso al mismo tiempo. Gracias. Él vio nuestro pecado. Dios vio nuestro pecado, hermanos, y somos culpables. Amén. Somos culpables, la palabra del Señor dice, porque todos han pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Amén. Así es. Entonces Dios tuvo que figurar una manera de ser justo y ser misericordioso también. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Precio se pagó, hermano. Precio. Gloria a Dios. Aleluya. Maravilloso es tu Murió por los nombre, pecados Señor. porque no había otra manera. Gracias, Señor Santo, por tu amor, Señor. Hermanos, hay una historia de un juez que vivía en un pueblo pequeño, un pueblo chiquito, así como Abernathy, where everybody knows everybody. Praise the Lord. Digo Abernathy era porque allá viene mi hija y mi yerno, los hermanos Arrocha, por ahí viven cerquita. Había un juez, hermanos, que vivía en un pueblo pequeño, y Aleluya. el gerente del periódico local no quería a este juez para nada y siempre buscaba manera de tumbarlo, de hacer lo que quedara mal. Un día un amigo del juez cometió una ofensa contra la ley, Aleluya. una ofensa pequeña, Santo, y lo santo. llevaron a la corte, ¿verdad? Y le sentaron un día cuando iba a aparecer ante el jurado para juzgarlo. Cuando aquel hombre, ¿verdad?, el gerente del periódico local, se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, dijo: ahora sí tengo a este juez donde lo quería tener. Porque si el juez no le da una multa grande a este hombre, en mi periódico en la mañana voy a escribir: queremos un juez que es parcial a sus amigos. Y dice, y si le da una multa bien pesada, entonces en la mañana mi periódico va a decir: queremos un juez que no tiene misericordia ni aún para sus amigos. Aleluya. Se llegó el día, hermanos, ¿verdad? Cuando le iban a correr la causa a aquel hombre, y se presentó y el jurado estaba listo, pero no necesitaron ni al jurado. Se arrimó aquel hombre a la banca del juez, ¿verdad? Y solo se dio por culpable. Entonces el juez le impuso la multa más grande que le podía poner por la ofensa que había cometido. En ese instante el gerente del periódico se levantó y se encarreró hacia las puertas de enfrente para ir a escribir su historia. Pero antes de que llegara a las puertas, el juez se levantó, se quitó sus vestiduras de juez y las puso en la banca, se bajó de donde estaba, vino y se paró contra su amigo
sacó su billetera y Él pagó la multa. Aleluya. Aleluya. Fue justo y fue misericordioso. Y es lo que Dios hizo para mí y para usted por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él vio el pecado, hermanos, sabiendo que éramos culpables, Amén. y sabemos que la paga del pecado es muerte, Aleluya. Amén. pero en lugar de llevarnos a la muerte, el Señor, hermanos, entregó su gloria, se quitó sus vestiduras de juez y bajó a este mundo como Cristo Jesús y se paró contra usted y se paró contra mí, y Él pagó la multa en aquella cruz del Calvario. Amén.